Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, os dije que uno de los rincones preferidos o más cuidados, vamos a decirlo así, por mi parte en el canal, y paradójicamente hoy le vamos a dedicar el primer vídeo, desde que nació el canal hace algo más de 15 días o 15 días más o menos, es el dedicado a las altas capacidades y a la superdotación intelectual. Efectivamente hay mucha confusión en torno a estos conceptos y la gente los utiliza de una manera por un lado ambigua y por otro lado vaga. Ya expliqué en su momento la diferencia entre estos términos. La ambigüedad se refiere a una ambivalencia en cuanto al significado de una palabra. Uno nunca sabe si la acepción aplicable en un determinado contexto es una o la otra, y la vaguedad se refiere a que el contenido es impreciso, no delimitado con claridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de altas capacidades o superdotación, normalmente nos cuesta concretar los límites y en muchas ocasiones, en referencia a la ambigüedad que mencionábamos, que acabamos de mencionar, nos cuesta también saber en qué sentido de los varios que podemos usar, en qué sentido estamos utilizando el término, ¿no? Bien, pues comencemos. Vamos a concretar la diferencia entre altas capacidades y superdotación. Asimismo, haremos referencia a otras denominaciones, pero por el momento nos centraremos en estas dos. Comencemos por las altas capacidades. Altamente capaces son aquellas personas que tienen un cociente, que no coeficiente, un CI, total, próximo o superior a 130, según la escala de inteligencia Wechsler, tanto la WPPSI 3, la WISC 5 y la WAIS. Por tanto, desde un punto de vista psicométrico, y ahora veis aquí de la importancia de los vídeos que hacen referencia a los contenidos de psicometría, decíamos que desde un punto de vista psicométrico sería una condición numérica propia de las escalas de diferentes test estandarizados. Sin embargo, esto solo es un número y no clarifica nada en realidad, puesto que se ha de encontrar cuál es el perfil específico de capacidad y trabajar esa área concreta para poder desarrollar el talento. Hemos de tener en cuenta también que las altas capacidades no son una característica fija o inmutable. Se ha de trabajar para desarrollarla o se estancará, o incluso perder según las circunstancias, vamos a decirlo así. En cuanto a los superdotados, la superdotación es un constructo social, un término con ciertas atribuciones sociales. Esta palabra sirve para categorizar a los niños de altas capacidades y darles el matiz de dotados intelectualmente en múltiples ámbitos y facetas. Los superdotados poseen una gran motivación según el ambiente y la tarea, alta creatividad, hipersensibilidad, rasgos de personalidad característicos y un funcionamiento neural diferente al común de las personas. La palabra empleada es la traducción del inglés al castellano de la palabra intellectual giftedness, la cual significa superdotación intelectual y es la más usada en países de habla inglesa.
Entremos ya en la diferencia entre altas capacidades y superdotación. Altas capacidades. Decíamos que parte de la medición psicométrica, puntuación de CI, y de la alta capacidad para el logro en un área específica o llamada talento, o en múltiples áreas, y en tal caso hablaremos de superdotación. En cuanto al superdotado, parte de atributos sociales y una manifestación más explícita y global de alta capacidad. Se trata de una manifestación, queremos decir, más explícita y global de alta capacidad, ya que destaca en múltiples facetas. Se caracteriza por una manera diversa de funcionar a nivel neural, cognitivo y ejecutivo, rasgos de personalidad, sobre excitabilidad, creatividad, sensibilidad, metaconciencia e intensidad, entre otros rasgos. Los superdotados destacan en muchas áreas, pero la dotación, con el tiempo, se suele expresar más marcadamente en un campo determinado: lenguaje, música, matemáticas, etc. Por lo que normalmente, desde edades tempranas, sería adecuado educar a los niños de altas capacidades y a todos los demás a tener mente disciplinada y sintetizadora para que se puedan especializar en el tema de su agrado. Por supuesto, ellos también eligen una especialización en base a sus intereses y perfil cognitivo. No son el buscador de Google, que todo lo sabe o sabrá. Obviamente, como todas las personas, esto se realiza mediante trabajo duro, autodisciplina y motivación, esfuerzo, etc., como el resto de seres humanos. Contrariamente a lo que muchos piensan. Vamos a dejarlo ahí, porque intento mantener el respeto hacia todas las personas, incluso cuando hablan sin conocimiento de causa. Además, otra diferencia, añadiremos aquí, entre altas capacidades y superdotación sería que cuando nos referimos a altas capacidades se podría hablar de niños con capacidad o potencial, mientras que el superdotado es ya un joven o adulto que ha podido desarrollarse en muchas habilidades o áreas del conocimiento. Dicho lo cual, permítaseme recordar que la diversidad neural, cognitiva y ejecutiva de las personas es realmente diversa, entre superdotados y no superdotados, altamente capaces y no altamente capacitados, aunque capaces. ¿Qué duda cabe? Bueno, otros términos que causan confusión y que introducimos en esta exposición es el de precoz, que es aquella persona, niño o niña, obviamente, que presenta un desarrollo físico o psíquico más adelantado en cuanto a su aparición y consolidación. Aunque pueden aprender con facilidad debido a su precocidad, no tienen por qué ser creativos o presentar otros rasgos característicos de los superdotados. Además, con el tiempo, esta precocidad desaparece, puesto que con el pasar de los años se va regresando a la media. Pongamos un ejemplo. Si un niño aprendió a caminar a los 9 meses, a los 2 años ya no será precoz, puesto que estará dentro de la media de niños que ya caminan a esa edad. Me parece que el ejemplo es claro. Y que debe sacar de su horror a muchas madres y padres que se ilusionan, demasiado quizá, cuando ven que su niño o su niña hace algo antes que los demás, como si eso indicara indefectiblemente que van a ser altamente capaces o
o superdotados, ¿no? Un rótulo que gusta especialmente a algunos padres que no tienen conciencia de lo que supone que un niño lleve ese rótulo sobre sí, especialmente si no reúne, si no tiene ese rasgo. Algunos superdotados pueden presentar precocidad en alguna área durante la infancia. Suele ser, cierto es, un primer indicador. Como segundo término que puede causar confusión, introducimos el de talentoso. Talentoso es la persona que destaca en algún área específica, por ejemplo, en música, en matemáticas, en baile, etc., perteneciendo a la media o no destacando en otras áreas. Genio. Término que se usa quizá de una manera más laxa, ¿no? Y un poco con intención de espectacularidad. Es la persona que realiza una obra genial, obra importante y significativa para la sociedad. Se caracteriza el genio por su talento creativo, rompedor e innovador, asociado a unas capacidades excepcionales en inteligencia y creatividad. En los genios suele prevalecer la inteligencia cristalizada, aprendizaje y conocimientos adquiridos mediante la experiencia, la cual les permite establecer novedosas asociaciones conceptuales vividas o inventadas. Y por último, bueno, eminencia. Es un término que a mí me gusta poco, pero que vamos a introducirlo. Se usa, sí es cierto que en algunos contextos se usa así. Y puede generar también igualmente esta sensación de confusión, ¿no? Eminencia sería la persona que, como resultado de su perseverancia, oportunidad, azar, suerte, ha producido una obra genial sin que su capacidad intelectual sea un factor determinante. Bueno, hasta aquí los términos que pueden generar confusión cuando se les utiliza indiscriminadamente y queriendo hacer referencia a las altas capacidades o a la superdotación intelectual. Bueno, pues ahora establezcamos la diferencia de una manera con un mayor desarrollo entre altas capacidades y superdotación y veamos cuál es su relación con otros términos. Bien, la principal diferencia que tenemos que subrayar entre altas capacidades y superdotación es que las altas capacidades engloban el talento y la superdotación. Altas capacidades o superdotados comparten hasta cierto punto el poseer un alto grado de inteligencia. Las personas con altas capacidades tienen un área en el que se manifiesta su alta capacidad, que llamamos talento. O bien destacan en diferentes áreas y entonces hablamos de superdotados. Un superdotado es sí o sí una persona con altas capacidades, pero no al revés. Tanto en las altas capacidades o superdotación, tanto en la realidad que cae bajo estos dos términos, en cada una de esas realidades, quiero decir, realidad que tiene sus áreas de intersección, como ya se puede deducir fácilmente. Puede haber personas
que han sido precoces en edades tempranas, más o menos talentosos si desarrollan su dotación en un área determinada, ser genios si logran realizar una obra genial o una eminencia si además durante el camino mostró un grado alto de perseverancia. Todas las personas, todas, pueden ser precoces, talentosos, genios o eminencias. Entonces, cabe preguntarse, ¿todas las personas pueden tener altas capacidades? Sí. Se puede llegar a tener alta capacidad o talento para realizar algún tipo de tarea. Se llama pericia, para la cual se necesita aproximadamente 10.000 horas de entrenamiento. Las personas con altas capacidades o superdotación lo tendrán menos duro a priori solamente. Por tanto, fuera de la diferencia entre altas capacidades y superdotación, no se trata de ser o no ser, sino de aprovechar y desarrollar la capacidad y el talento personal. Para esto, permitidme, os llamaré de tú, proponer el coaching para superdotados, para a través de él poder aprovechar al máximo las altas capacidades de los niños, niñas o adolescentes o incluso adultos, superar conflictos y alcanzar las metas de cada cual. Cada niño, adolescente o adulto. Vuelvo a repetir. Y bueno, creo que es suficiente como aperitivo, decía, para introducir el tema de la superdotación, de las altas capacidades, vamos a decir, o de la superdotación, si queremos ser más específicos, como subgrupo de las altas capacidades. Yo sugiero de verdad a todas las personas que estén escuchando este vídeo, especialmente a madres o a padres preocupados por el desarrollo óptimo de las capacidades y de las potencialidades de sus hijos e hijas, que consulten o que requieran de los equipos de orientación de los colegios una evaluación y diagnóstico de las altas capacidades para ver si sus hijos reúnen esta circunstancia o este rasgo. Si necesitaran psicoterapia, hay métodos y técnicas específicos para tratar a estos sujetos al margen, ¿no? Y que se pueden adaptar al rango de edad en el que el sujeto esté comprendido. Indudablemente sugiero a los padres con hijos superdotados que soliciten orientación de profesionales especializados en el área. Nada más. Sabéis dónde me podéis encontrar. Soy un profesional de la psicología especialmente interesado en este tema. Intento actualizar mis conocimientos continuamente y bueno, a ver, ¿por qué no decirlo, no? Porque, bien, no se trata de ir con una bandera por la calle, pero ¿por qué no decirlo? He de reconocer que el interés, poderoso interés que yo tengo en el estudio de las altas capacidades y de la superdotación intelectual, tiene que ver con mi propia experiencia personal. Yo fui diagnosticado de superdotación casi con 25 años. Atravesé una travesía del desierto, que por momentos fue realmente dura, porque me sentía
que no encajaba en los grupos que a lo largo de mi desarrollo vital iban siendo los grupos en los que se suponía tenía que integrarme. Incluso me costaba encajar con los miembros de mi familia, a la que adoraba, pero me costaba encajar con ellos. Me costaba que entendieran mis singularidades, mis intereses e inquietudes sumamente diversos, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo una experiencia personal, pero luego posteriormente he adquirido unos conocimientos amplios, extensos, que me han permitido dar unos cimientos sólidos a esa casa un tanto inestable que era simplemente mi experiencia personal. Cuando yo trato a un niño o una niña con superdotación o altas capacidades, en general, entiendo perfectamente la realidad que vive, entiendo en buena medida su mundo emocional y afortunadamente ahora dispongo de herramientas conceptuales y de procedimiento para intervenir en pro del bienestar de ese niño o niña, adolescente o adulto. Porque no se nos puede olvidar que hay adultos que llegan a eso, a la edad adulta, sin saber que son altamente capaces o superdotados. Y eso en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, genera un alto nivel de sufrimiento. Y eso será una batalla en la que no ceje mientras, no quiero ser melodramático, pero mientras viva no cejaré en eso. Yo en esto no me voy a jubilar. Y bueno, pues básicamente es lo que os quería decir, ¿no? Ya os dije que este canal iba a ser una vía a través de la cual yo me proyectara como persona y como profesional. Y este es uno de esos momentos en los que me proyecto en lo personal. Sin olvidar el componente o la componente profesional, pero francamente en esta, entre comillas, confesión sobre algo personal, estrictamente personal, pues se hace patente esa proyección personal que yo quería que estuviera en el espíritu de mi amigo Freud. Bueno, nada más. Gracias por estar ahí. Recordad suscribiros al canal y así lo potenciamos, cada día somos más y ganamos en visibilidad. Recordad, eso es fundamental para que en el futuro sean viables las entrevistas con profesionales especializados, las charlas coloquios entre suscriptores y bueno, y otras novedades que solamente serán posibles si el número de suscriptores crece y este proyecto tan ilusionante para mí pues va cuajando poquito a poco. Pongo lo mejor de mí en él y no cejaré en el empeño. Bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis el me gusta, que es una vía indirecta para darle fuerza al canal, para eso, potenciarlo, y la campanita, si queréis la notificación del hecho de que he subido un nuevo vídeo al canal. Bueno, nada más. Os reitero mi agradecimiento, mi más sincero agradecimiento por estar ahí. Es muy importante para mí. Estoy recibiendo muestras de cariño que agradezco muchísimo, infinitamente, y nada más. Si este proyecto tan ilusionante para mí sirve como fuente de inspiración, aunque fuera para 1, 2, 3 personas, si este proyecto aclara dudas, si este proyecto incita a crecer en lo personal y a aprender en este ámbito, en el ámbito de mi amigo Freud, que es la psicología y otros, perdona, es un mensaje que acabo de recibir en su momento en un vídeo, indiqué que nunca
apago el móvil durante la grabación porque a veces he de atender algunos asuntos urgentes y preferiría incluso volver a grabar el vídeo, pero no me puedo permitir apagar, no me puedo permitir apagar el móvil en según qué momentos. Y bueno, os pido disculpas por el sonido, pero bueno, estaba terminando de decir lo que os quería decir, ¿no? Que si este canal sirve, como os decía, como fuente de inspiración, con toda modestia lo digo, y humildad, como elemento de motivación, bueno, si resuelve dudas, si permite aprender, a cada uno que coja del canal lo que encuentre en él y lo que le sea útil. Y nada más, queridos amigos y amigas. Ahora sí, cierro el vídeo, os envío un saludo afectuoso, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Mi amigo Freud os espera siempre.